Bueno, pues hoy he decidido exponer el tema de los suicidios que están ahí. Es otro tema tabú. ¿A quién le interesan los suicidios? ¿A los medios que dan al pueblo lo que éste quiere y puede que de paso hagamos negocio mientras comemos el coco a la gente? ¿Quién piensa en alguien que se ha suicidado? Antes incluso tenían un cementerio para los suicidados, fuera del territorio de los que están en gracia de Dios. Oh, Dios mío, cuánta mierda. Y pensar que yo he formado parte de ese mundo, de que sigo formando parte de él, qué poca humanidad, cuánta superficialidad, cuánta ignorancia, cuánta superstición. El 5 de agosto de 2016 comencé esta reflexión. Han transcurrido 2 años y 2 meses y ahora, después de varios intentos, he decidido retomar la cuestión. Me preguntaba, habrá que averiguar cosas sobre el suicidio, ¿no? ¿Por qué una persona intenta suicidarse y al final lo consigue? ¿No es acaso el primer instinto que tenemos, la supervivencia? ¿Qué mal tiene que ver la vida una persona que acaba suicidándose? Razones económicas, de soledad, por violencia de género, enfermedades mentales. ¿Y si hiciéramos un ejercicio de empatía? ¿Nos ponemos en su lugar? ¿Podemos hacer algo por esas personas? Primero que nada habrá que consultar los datos que pueda tener el Instituto Nacional de Estadística y luego veremos cómo lo interpretamos. Ya en aquel tiempo llegué hasta el 2014, ahora han añadido 3 años más. Quería coger de lleno la crisis económica de 2008 y al final ver qué salía. Al haber bastante confusión para obtener los datos, me he dirigido a consultas técnicas del máster del Instituto Nacional de Estadística para que me echaran una mano. En relación a su petición, lamento comunicarle que la información que solicita sobre las estadísticas de suicidios se dejó de elaborar en los años con los datos del año 2006, aunque encontrará información en esta otra dirección. Nada, me parece que todo el mundo se lo quiere quitar de encima. No he llegado a consultar con justicia. De momento me conformo con los datos del Instituto Nacional de Estadística. Una vez obtenidos, hay distintas excepciones. Primero, distingue entre hombres, mujeres y menores. Segundo, también entre militares. Tercero, nos dice si el óbito tuvo lugar por envenenamiento con violencia física o disparos, pero en ningún momento entran las razones y ahí es donde me hubiera gustado llegar. A. Saber si la causa última era una transición mental aguda. B. Si nuestra legislación sobre los bancos a su favor, claro, que aprieta y ahoga desahucios. C. También aquellos mayores que, avalando a su familia, acaban siendo desahuciados. D. La soledad, eso que tanto daño hace a los ancianos y a los que aún no lo son tanto. E incluso en el caso de la violencia doméstica que mata a la mujer, pero el hombre también acaba suicidándose después. ¿Qué pasará por ese cerebro? Desastres en la vida de las personas y de sus seres queridos. Lo primero que salta a la vista es la uniformidad. Están siempre entre los 3.000 y sin llegar a los 4.000. Por lo tanto, si nos fiamos de esto, no parece que la crisis económica haya influido significativamente en ello. Habrá que hacer algo más. Algo, lo que sea, ¿no? No hay algo o alguien por ahí que dé la voz de alarma cuando una persona esté cerca del desastre. ¿Es posible que la educación tenga también algo que ver en todo esto? Suicidio después de haber matado a la mujer. Solo te deseo que no te salpique un caso de estos. Debe de ser tremendo para la conciencia.